¿De cuánto tiempo disponemos? De ahí, el que sea necesario. Esto tiende a ser de 1 hora, hora y media, ¿verdad? Por eso solo ponemos la hora de inicio, pero no ponemos. Usted me dice más Ok, bien a qué hora requeriría ir terminando. bueno, muy bien. Ok. 1 hora creo que conversaríamos bastante. Sí. A ver si, tal vez, no se me ha ocurrido, pero se me acaba de ocurrir a ver si puedo compartir en un momento determinado. Este, Estamos en vivo. Muy buenas tardes, estimables compañeras y compañeros de la Universidad Nacional y sobre todo a nuestros compañeras y compañeros afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de esta institución. Para nosotros es nuevamente un placer estar hoy con ustedes en este nuevo diálogo sobre los diversos temas que nos aquejan hoy día en estos tiempos tan convulsos, ¿verdad? Y que ya, como ha sido frecuente en este año, hemos venido llevando a cabo con diversos compañeros, compañeras, tanto universitarios como externos, pero que vienen realizando una labor que nos parece importante de compartir y divulgar, sobre todo en estos días en que la sociedad costarricense demanda el diálogo franco, sincero, entre diversos sectores, con miras a buscar alguna propuesta de solución a la crisis que nos aqueja. Crisis que no es solo económica, sino que podemos decir que es social, es política, es cultural, es ideológica, abarca todos aquellos campos de la sociedad, ¿verdad? Y que pareciera que todos queremos que realmente surja algún tipo de opción, de propuesta que nos permita como país pues, salir adelante y poder en conjunto vencer esta coyuntura. El día de hoy hemos para hablar de un proyecto que ellos han venido impulsando, el establecimiento de una mesa de discusión y lo que ellos llaman un pacto de concordia, ¿verdad? Que tal vez sería el tema en el que más hemos entrado en los últimos días como sociedad, el análisis y las discusiones, y que creo que es sumamente importante que en los próximos días realmente se genere algún tipo de opción en esta línea, con miras precisamente a buscar esas posibles propuestas de soluciones. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a don Carlos y el agradecimiento por aceptar esta invitación. Y tal vez para iniciar, aparte de que se presente, le pediríamos que nos cuente un poco acerca de la organización que él preside y el trabajo que han venido realizando. Bienvenido, don Carlos. muchas gracias por invitarnos al evento y muchas gracias por permitirnos participar y conversar aquí con todas las personas cercanas a la Universidad Nacional. Adelante, tal vez, para iniciar, quisiéramos conocer el trabajo que han venido realizando hasta el momento. Bueno, nuestro movimiento nace en octubre de 2009, o sea, digamos, formalmente podríamos decir que este año estamos cumpliendo 11 años de haber tenido la idea, ¿verdad? Pero en la práctica, digamos, ya en la concreción, la puesta en marcha de los conceptos, este año estamos cumpliendo 10 años, porque fue a partir de enero del 2010 en que se desarrollan, digamos, ya las primeras acciones importantes y es un movimiento que nace
con el objetivo en América y en Europa, ¿verdad? Estoy seguro que en muchas partes del mundo, porque nuestra Constitución establece la necesidad y la condición fundamental de que nuestra república no solamente es representativa, sino que es participativa. Y eso establece entonces una condición fundamental para la persona ciudadana, para el pueblo, como se dice, pero tenemos que entender que el pueblo es un término general para señalar a la población, ¿verdad? En la práctica, las personas que hacen que una nación se desarrolle, que un país surja, son personas que son de ciudadanos por tener una cédula, o como dice la Constitución, por ser mayores de 18 años, que tenemos derechos y deberes. En la práctica, realmente la ciudadanía es una condición de responsabilidad, es una condición del deber, incluso así lo plantea la Constitución. Entonces, cuando el artículo 9 dice que el pueblo, entonces entiéndase, la persona ciudadana, la que asume responsabilidades, la que asume tareas, y los otros tres poderes, entendiendo los otros poderes como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son los que ejercen el gobierno. Así lo dice. O sea, en este país hay cuatro poderes. El pueblo, la persona, ¿verdad? La persona ciudadana, la que se asume como el soberano del país, y esa condición queda, digamos, constitucionalmente más definida en nuestra constitución y específicamente en nuestra constitución política, que en ese campo podemos decir que es revolucionaria con respecto a las otras constituciones que conocemos. E incluso yo consideraba que en algún momento, al emitirse recientemente la constitución cubana o cuando se hace la constitución venezolana, iban a quedar elementos de esto y más bien eso queda muy distante, muy lejano. Siempre se establece la representatividad como la forma en que la ciudadanía puede expresarse, en que el pueblo puede considerarse que es parte, y entonces delega o entrega su condición de poder, digámoslo así, no es una condición exacta, más bien voy a decir, delega su ejercicio de poder en un representante que es el que tiene una autoridad especial para ejercer las acciones que tiene. Todos fanfarronean, digo yo, de que son el primer poder de la República. No, desde el 2003 dejaron de ser el primer de la República. El primer y único poder en esta República es el pueblo, es la ciudadanía. Esos otros que se les denomina poderes no son poderes, son autoridades superiores, ¿verdad? O sea, tan es así, ¿verdad? Que la Corte Suprema de Justicia en nuestro país, al final está limitada, no es tan suprema, porque está supeditada a los acuerdos de convenios internacionales. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por encima de lo que define el Poder Judicial, y eso prevalece porque es un convenio internacional. Entonces, realmente la Corte Suprema, que son conceptos de resabios monárquicos, ¿verdad?, debería llamarse Corte Superior de Justicia. ¿Cuál es la tarea que tiene ese Poder Judicial? Administrar la justicia. ¿Cuál es la tarea que tiene el Poder Legislativo? Administrar la promulgación de leyes. ¿Cuál es la tarea que tiene el Poder Ejecutivo? Administrar eficientemente la administración pública. Entonces, su tarea es efectivamente de administración. ¿Y por qué el soberano tiene que intervenir? Que es el único que puede intervenir ante esos tres poderes. Un poder que está claramente en la Constitución establecido no puede intervenir ante los otros, pero la persona ciudadana sí puede intervenir ante los otros, puede convocarlos a rendición de cuentas, como dice el artículo 11, que es muy claro, ahí no hay privilegios para nadie, ¿verdad? O sea, no es que porque entonces soy diputado y no tengo por qué rendir cuentas, eso es falso, en la Constitución política no establece ningún privilegio, pero como yo no sé, no entiendo cómo ejerce ese poder y no entiendo la dimensión y los alcances de ese poder. Entonces, el movimiento nace resignificando y dimensionando efectivamente lo que la persona ciudadana es, lo que es empezar a entender qué significa ser una persona ciudadana en este país,
porque cuando uno revisa la Constitución, el capítulo de ciudadanía es un capítulo muy pequeño. Es más, la definición de ciudadano es una persona, es una definición de 2 renglones, que solamente establece que es aquel que es mayor de 18 años y tiene derechos y deberes. En este país nosotros sabemos más, o entendemos más de lo que es el matrimonio igualitario que lo que significa ser una persona ciudadana. Y eso es una situación muy delicada, muy peligrosa, porque entonces casualmente nos desentendemos de las responsabilidades y deberes que la Constitución nos otorga. Al desentendernos de eso, nos alejamos de la toma de decisiones. Al alejarnos de la toma de decisiones, dejamos que otros, especialmente en una cultura que se quiere imponer en este país, que es el autoritarismo, ¿verdad? Entonces encontramos a funcionarios y funcionarios que se consideran dueños de un poder que la Constitución en ningún momento les otorga, ninguno, ¿verdad? Pero entonces desarrollan toda una cultura de corrupción e impunidad que es la que busca prevalecer por encima de lo que son los derechos humanos fundamentales de las personas, como es el ejercicio de los derechos políticos, ¿verdad? Imaginémonos, por ejemplo, las declaraciones del señor ministro de Agricultura, que dice, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que él entonces tiene facultades por ser ministro y tiene el ejercicio de los funcionarios y funcionarios, ¿verdad? Porque aquí no hay problemas de género, que asumen una posición autoritaria, patriarcal, ¿verdad? Porque el patriarcalismo no se quita con posiciones o argumentos de género. El patriarcalismo se mantiene, se expresa de otras maneras y se expresa a veces de una manera grosera. Por ejemplo, si uno va a Limas, hay que ir a Limas a pararse ahí a la orilla de las puertas y ver cómo las mujeres de Limas tratan a las mujeres que llegan, las mujeres que laboran en Limas, tratan a las mujeres que llegan a solicitar apoyo, ¿verdad? Por su desigualdad social o por lo que sea. Y entonces hay que ver la forma en que se les trata, ¿verdad? Es una forma grosera, una forma presuntuosa, como si el dinero que hubiera en el IMAS es un dinero de las personas que trabajan ahí, cuando está claro que todo lo que ellos tienen es un dinero que se reintegra a las personas que lo originaron, incluyendo esas personas que van a solicitar ahí el apoyo de una institución que está hecha para ver cómo reduce la desigualdad social. Entonces, nosotros aprendimos eso, y eso lo hicimos a través de una metodología propia que desarrollamos que se llama la metodología de la dinámica de los triángulos. ¿Cómo es que la persona ciudadana aprende a ejercer esa condición de poder como el soberano que es para poder actuar e intervenir ante la institucionalidad y en los funcionarios públicos en términos de cómo ordenar el servicio que la institucionalidad y los funcionarios públicos, que son servidores públicos, le tienen que devolver a la persona ciudadana que fue la que a través de sus impuestos y muchas veces a través de su miseria pagó los impuestos suficientes para que exista el capital necesario para que esa estructura funcione. Es simpático, ¿verdad? El Estado funciona para quitar esa relación tan directa, esa condición tan fundamental, para que entonces la persona crea que está abajo. Es más, en sociología es muy simpático, ¿verdad? A mí me hace mucha gracia porque en sociología se dice que los cambios son de abajo hacia arriba, porque el pueblo está abajo y arriba está la autoridad. Y entonces, si fuera así, ¿verdad? Si fuera así, entonces, ¿cómo es que un pueblo que está abajo puede elegir algo que está arriba? Imaginémonos una empresa. Imaginemos una empresa, un grupo de trabajadores se reúnen, hacen entonces una asamblea, ¿verdad? Y entonces definen quién es su patrono. Sí, no, así no funciona. El patrono es el dueño del capital, es el que define cuáles son los empleados que tiene y define qué clase de empresa va a ser. Bueno, traduzcamos eso a la ciudadanía. La ciudadanía paga los impuestos y define cuál es el presidente que quiere tener para que nombre unos ministros que le ayuden a administrar y define unos diputados para ver cómo establecen la legislación, porque la constitución política en eso es muy precisa, ¿verdad? La constitución política dice que aunque se nombran unos diputados, la facultad de legislar reside en el pueblo. Tanto es así que la persona ciudadana puede legislar directamente. ¿Sabemos o no sabemos cómo se hace? No, no sabemos. ¿Nos enseñan? No, no nos quieren enseñar. ¿Sabemos o no sabemos que somos el soberano? No. ¿Y por qué no se quiere enseñar?
como siempre digo yo, ¿por qué los compas del Frente Amplio, por qué los progres del Partido Acción Ciudadana, o por qué incluso los del Partido de los Trabajadores, que son más radicales en sus planteamientos, por qué no explican esto? ¿Por qué no explican el tema del poder en la persona ciudadana? Como dicen todas las personas que participan en reuniones con nosotros y llegamos a esta pregunta, y la respuesta siempre es la misma, porque no les conviene, ¿verdad? Porque esos que están ahí, que se asumen con un poder que no tienen, con una autoridad de representación que dicen que está por encima de lo que yo soy, no les conviene que yo sepa que ellos no son la autoridad superior, sino que los puse nada más a que hicieran una tarea. Entonces, en el movimiento tuvimos que aprender todo esto y entender cómo se lleva a la práctica. Para eso es la metodología de la dinámica de los triángulos. Y en esa metodología, entre las cosas que aprendemos, que es ese mandato del artículo 11, que es la rendición de cuentas, tuvimos que aprender cómo se organizaban los procesos de rendición de cuentas. En esto, no lo hicimos solos. O sea, dichosamente, la institucionalidad está al servicio de la persona ciudadana, ¿verdad? Y entonces aquí pusimos a la institucionalidad y desde luego que en la institucionalidad, porque a veces es las personas se compran el discurso de los que están en contra del sistema que tenemos de controles políticos y entonces llevan al abstracto las condiciones. Entonces, por ejemplo, dicen es que la caja no sirve. No, la caja sirve. Lo que pueden haber son problemas en algunas personas funcionarias que establecen procesos que afectan el desempeño de la caja. Pero la caja sirve, la caja no es mala en sí, la institución no es mala, ¿verdad? La caja sirve. Ahora, que la usan para otros fines, ese es otro problema, pero eso tiene nombres y apellidos concretos. Entonces, en esto de la institucionalidad, desde luego en las universidades también encontramos personas como las encontramos en la Defensoría de los Habitantes, en ese momento, hace 10 años, en el programa del Estado de la Nación, personas que con un compromiso muy grande nos enseñaron procesos metodológicos para ver cómo organizábamos esta rendición de cuentas, cómo se hace para traer a una persona funcionaria, ¿verdad? Y que entonces nos rindan cuentas de lo que yo como persona ciudadana necesito, porque no quiero que me vengan a contar cuentos, sino cómo yo entiendo el proceso de rendición de cuentas. Tuvimos que aprender cómo se construye la rendición de cuentas. Y para eso, como digo, la Universidad Nacional jugó un papel muy importante en la Vicerrectoría de Extensión. Y lo digo de primero porque un día yo estaba conversando con un grupo y se me olvidó. Y después la ex vicerrectora Yaira Cerdas, que la aprecio montones, me regañó todo con toda razón porque se me ha olvidado decir, ¿verdad?, el papel que ha jugado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica a través de la Vicerrectoría de Acción Social y el Estado de la Nación y la Defensoría de los Habitantes. Y aquí pues teníamos una estructura también que se involucró en esto y desarrollamos metodologías, tanto que nuestras rendiciones de cuentas, que del 2010 al 2018 fueron 17, o sea, 2 por año, donde entonces concurren, convocados por la ciudadanía, concurren magistrados, ministros, presidentes ejecutivos, funcionarios regionales, etcétera, para que nos rindan cuentas de los temas que nos interesan. Y ahí llegan hasta 70 instituciones y son actividades cuando eran presenciales que se reunían y convocaban a más de 600 personas. El movimiento pues nace en la capital del mundo, aquí donde vivo yo, que es Pocosí, ¿verdad? Guapiles, y de acá se logra extender a otros cantones del país. Eso es una cosa muy interesante porque generalmente, más en una concepción vallecentrista que tenemos nosotros en este país, que todo está en San José y es de San José que se extiende a otras partes, se establece una condición diferente que hace que de un cantón rural, un cantón incluso con una condición de pobreza importante, porque nuestra provincia, la provincia de Limón, es la única provincia de Costa Rica en donde todos sus distritos, solo 2, pero todos sus distritos están en la extrema pobreza. Solo 2 están en la pobreza, ¿verdad? Y eso, como digo yo, será para ver cómo logramos un premio Nobel de Economía, un conjunto de instituciones acá en la región, porque lograr que toda una provincia esté en esa condición de pobreza, para eso hay que ponerle trabajo, ¿verdad? Y entonces,
es nada más enlazar cosas entre territorios, ¿verdad? Entre instituciones y territorios. No puedo ser yo el que define cuál tema o cómo. No, cada territorio construye sus propios temas. Y entonces la diversidad del universo es muy grande, muy importante, pues el abanico enorme, porque aunque se llaman territorios seguros, y no se van a llamar territorios seguros, se van a llamar territorios de paz, ¿verdad? Como les dije, esto nace en octubre del 2009, casualmente por esa época de octubre del 2009, cuando se estaba estableciendo el nombre, ya íbamos a dar público el nombre cuando eso, Hugo Chávez había planteado que se iban a establecer territorios de paz en América, no sé por qué cosas, y el embajador de Venezuela dice aquí que él va a construir el primer territorio de paz en Costa Rica. El presidente era Oscar Arias, ¿verdad? Entonces Oscar Arias, que le tocaran la paz era, bueno, era una cosa pecaminosa. Y entonces se hizo un escándalo, echaron al embajador de Venezuela y con eso se fue el nombre nuestro, el carajo, ¿verdad? Y entonces tuvimos que, por una situación de alta inseguridad que había, todo el mundo dijo que se llamaran territorios seguros. Pero el movimiento no tiene que ver estrictamente con los temas de seguridad, más bien tiene que ver con los temas de la paz, con los temas de la construcción de oportunidades, con los temas de el control ciudadano, perdón, el control de la persona ciudadana, no el control ciudadano, el control de la persona ciudadana. Y entre las distintas cosas que hemos logrado, ¿verdad? Digamos, la más famosa, para decirlo así, ha sido poner al descubierto quiénes eran los grandes contribuyentes que no tributaron y no pagaron desde el 2010 hasta el 2018, cosa que no pudieron hacer otras organizaciones, incluso diputados, y que nosotros desde la ciudadanía pudimos hacerlo. Eso nos permitió constituir un observatorio ciudadano de la transparencia fiscal, y hoy tenemos un conjunto ¿qué voy a decir? De sectores que se constituyen alrededor del movimiento que tienen que ver con los técnicos en belleza, con las pymes, con los temas de salud, con los temas ambientales, en fin, una gran cantidad de temas que desde esa condición del soberano se busca atender y desarrollar. Y entonces, con la crisis que tenemos ahorita en este país, que es una crisis estructural, que no es un problema de este gobierno, es un problema que viene arrastrándose de mucho tiempo atrás, pero que revienta en este gobierno por dos razones. Una, porque no tenía, digamos, una claridad de cómo hacer las cosas, o la idea que tenía era una idea equivocada en términos de cómo creer que se podía manejar el conflicto, perdón, el conflicto no, la partición de la sociedad que se hizo desde el gobierno anterior, que eso fue una cosa sumamente delicada, el país quedó partido en dos, y que se profundiza con la situación de la emergencia nacional, ¿verdad? A la cual, pues, todos hemos visto que los desaciertos han sido bastante grandes, pero sobre todo porque no se ha escuchado o no se ha puesto atención o se le tiene miedo a la ciudadanía para sentarse con la ciudadanía a buscar soluciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora nuestras rendiciones de cuentas ya no son locales, para decir algo, desde el Cantón de Pocosí, sino que son nacionales. Comenzaron el año pasado, hicimos la primera actividad nacional y este año hicimos la segunda, el 17 de julio, donde participan. La Universidad Nacional siempre ha tenido un papel muy destacado, muy importante. Y ahora, pues con las nuevas autoridades, estamos viendo a ver cómo establecemos lazos, contactos, ¿verdad? Pero en nuestra última actividad de gala estuvo, además de representantes, estuvo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la fiscal general, el procurador de la República, representantes, ¿cómo se llama?, rectores de universidades, en fin, o sea, es una cosa que logramos hacer convocados por la ciudadanía. Y para terminar de cerrar esta idea, una de las cosas que más llama la atención es que nuestro movimiento no tiene personalidad jurídica. Y no tiene, no porque no la hayamos podido inscribir, es que no nos interesa tener personalidad jurídica. Porque en el momento en que tengamos personalidad jurídica, perdemos esa condición del soberano, ¿verdad? Y entonces pasamos a ser una entidad que está supervisada y dirigida por otra institución. Mientras que en el marco constitucional, la persona ciudadana, como el soberano que es, tiene un poder superior. Y entonces hemos aprendido a establecer ese conjunto de acciones producto de esta metodología que hemos desarrollado y que implica, sobre todo, no esperar que el otro cambie, sino que el que tengo que cambiar soy yo. O sea, esto quiere decir
que yo tengo que empezar a entender que yo no estoy abajo, estoy arriba. Los cambios son de arriba para abajo, donde la autoridad superior que está arriba soy yo, la persona ciudadana, ¿verdad? Soy responsable, que entiende el deber que tiene que estudiar, que tiene que prepararse. Si ustedes revisan los integrantes del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, que incluso en estos momentos tiene Hacienda explicando cuántos procesos penales ha hecho contra las grandes contribuyentes y por qué y cuáles son las justificaciones que hay de no haberlo realizado, cómo es que se va a transparentar el funcionamiento de Hacienda, etcétera. Ahí usted no encuentra economistas. Son personas que son ingenieros, industriales, son personas administradoras de empresas, son personas ciudadanas. Pero con esto demostramos que todo este tipo de tareas no es para, como se nos ha hecho creer, para las personas ungidas, para las personas expertas, ¿verdad? Para un grupo de estudiados que solo pueden ellos hacer eso. No, tampoco es que despreciamos ese conocimiento, sino que hay que entender que todos tenemos acceso a esto y que podemos establecer una posición, poner una idea. Porque dichosamente nuestra ciudadanía, el pueblo, tiene una condición de saberes y conocimiento muy amplia. Y eso permite entonces poder tomar decisiones, poder intervenir con puntos de vista para poder construir decisiones comunes. Eso es del movimiento. Tal vez, bueno, ya aclarado, yo llamé al principio a Territorio Seguro como organización, ya usted lo ha aclarado que es realmente un movimiento que pareciera tener una estructura muy horizontal, ¿verdad?, en la toma de decisiones, y que nos plantea también una concepción de la sociedad como una pirámide invertida, ¿verdad? En este caso, donde el pueblo, la ciudadanía, la que está arriba. Tal vez me gustaría que nos explique, bueno, si hubiera ciudadanos interesados, un grupo en específico en organizarse y formar parte, ¿qué es específicamente lo que deberían de hacer? ¿Cómo se deben organizar? Y lo otro es, pareciera que como que hasta el momento la mejor herramienta que han utilizado, no sé si la única honestamente, para ejercer ese poder es el llamado a cuentas, por así decirlo, a las diferentes instancias del sector público. ¿Existen algún otro mecanismo en el que ustedes hayan contemplado la posibilidad de ejercer realmente el poder soberano del pueblo, más allá de la rendición de cuentas? El micrófono, don Carlos, perdón. Claro, a ver, la rendición de cuentas es una práctica de ese ejercicio de poder. Eso usted tiene razón. O sea, no es ahí donde se demuestra esa construcción de poder. Es casualmente en ver cómo se interviene en corregir situaciones que son anómalas, pero que se vuelven naturales o que han querido que se naturalicen en la relación de las personas ciudadanas. A ver, por ejemplo, nosotros necesitamos una información en una institución y entonces es muy fácil para una persona que está ahí decir, no, mire, esto es prohibido entregarlo. ¿Y por qué? Bueno, porque así dicen. Bueno, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Verdad? Pero, a ver, imaginémonos una persona, voy a llevarlo a este término. Cuando el movimiento nuestro nace, como dije, nace un poco así, entonces las personas que se integran son personas prácticamente sin ninguna academia, o sea, tercer grado de escuela, sexto grado de escuela, las más avanzadas con un tercer grado de colegio, un tercer nivel de colegio, un tercer año de colegio, que eran muy pocas personas de esas. Fundamentalmente son mujeres las que integran el movimiento. Hay qué sé yo, un 97, 90, digamos que 96% para ganarnos un punto por ciento los hombres, ¿verdad? Así en esta conversación. Pero entonces, esta persona, digamos, imaginémonos una persona, ama de casa, una señora, que llega, una mujer, cabeza de familia, que llega al Seguro Social, pongamos este ejemplo, y no se le quiere atender. O sea, ¿cómo hace? ¿Cómo ejecuta esto, verdad? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se asume? ¿Cómo se ve con respeto a sí misma para actuar de tal manera que se le guarde respeto y que entonces se le atienda como corresponde? Ese tipo de, digamos, de asuntos no pasan, digamos, no pasan por una actividad formal de rendición de cuentas, sino un ejercicio inmediato que no pasa por un empoderamiento, porque, a ver, hay personas que llegan, y sigamos con el ejemplo del seguro,
que llegan y entonces no lo atienden y se enojan. Entonces esa persona, digamos que se empoderó en ese momento, sacó valor de donde no tenía y fue, y entonces hizo un escándalo y le atendieron, pero el otro día llega y otra vez va a tener el problema. Entonces eso no es empoderamiento, eso no es ejercicio de poder, eso es un empoderamiento particular en un momento determinado para resolver un problema. El ejercicio del poder es que cuando esa persona vuelve, se le reconoce que tiene una condición de autoridad que nadie sabe por qué es, pero que sí la tiene, aunque sea una persona humilde, como dijimos, una persona ama de casa de un área rural, que llega y no llega a presumir, sino simplemente llega a hacer valer lo que le corresponde por el aporte que tiene. O sea, veamos, las desarrolladoras de vivienda, ¿verdad? Que son de empresarios que llegan y llegan a las comunidades a decir, ustedes tienen que agradecer que nosotros les estamos regalando casa. Así lo dicen, ¿verdad? Como si nada. Y las personas llegan al BAMBI y dicen el gobierno, que eso es otro término que ya vamos a ver, el gobierno me regaló la casa. El gobierno no regala nada. ¿Verdad? No regala nada, el gobierno no regala nada. Cuando uno pregunta, ¿y quién le paga a los maestros? El gobierno, ¿verdad? ¿Y quién le paga al presidente? Sí, el gobierno, o sea, ¿verdad? ¿Cómo el gobierno? ¿Y quién es el gobierno? Bueno, en la Constitución dice que el gobierno, yo y los otros 3 poderes. Entonces, cuando estoy hablando, vean ustedes la construcción que se hace, ¿verdad? Que es una construcción muy importante para la dominación. Entonces, lo que nosotros aprendemos es cómo salir de esa dominación para poder hablar desde una posición realmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? No, no es el gobierno, es el poder ejecutivo. Es que una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el gobierno, porque el gobierno somos yo, el pueblo, ¿verdad? Más son los otros 3 poderes, eso dice la Constitución, así dice, lo ejercen el pueblo, o sea, la persona ciudadana tiene que cogobernar con los otros 3 poderes. Entonces, ese ejercicio de poder no solo se ve en esa rendición de cuentas, sino en cómo se administra diariamente el dinero que yo pongo con mis impuestos, porque necesito ver cómo se invierte. Necesito garantizar que tengo los resultados. El artículo 11 es preciso en decir que la persona que está en la función pública tiene que rendir cuentas de su gestión y hacer una evaluación de resultados. No es decir, aquí tengo las facturas y aquí está, me dieron 1,000 pesos y aquí está una factura. No, enséñeme la evaluación de resultados. Y si no lo hace, responde personalmente, o sea, penalmente por sus actos. Lo dice claramente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegar una persona humilde a una entidad y decirle, mire, es que necesito que me resuelva esto? Que el funcionario le diga, mira, aquí está el papelito que dice que yo puedo acusarlo penalmente. ¿Y cómo pasar de ese papelito, ¿verdad? Que entonces se esconde en el artículo constitucional, a decir la persona, no, un momentito, es que usted aquí tiene que entender su papel en relación con lo que yo soy, ¿verdad? ¿Y cómo entonces hablar, plantear, argumentar para que esa persona a la hora de hacerlo no entre en un conflicto, sino que entre en un ejercicio de reconocimiento, porque respeta a sí misma esa persona y porque sabe plantear las cosas como hay que plantear? Eso es lo que es ese ejercicio de poder en el que nosotros nos concentramos mucho, ¿verdad? Para no pasar, porque, como decimos nosotros, esa ordenanza, ¿verdad? Porque al final, si yo soy el que estoy poniendo el dinero y yo soy el dueño del dinero, y soy el dueño del país, por eso, soy el dueño del país porque pongo el dinero, no es por otra razón. Entonces, ¿cómo es que en lugar de hacer un acto de mala crianza, establezco un ordenamiento de lo que tiene que ser? ¿Cómo se hace eso? Esa construcción es en la que trabajamos con la metodología. Ahora, nosotros sí estamos claros, ¿verdad? Sumamente claros de que es un proceso muy fuerte para la persona, porque la persona tiene que deconstruir, tiene que desarmar lo que le han enseñado porque es equivocado y tiene que empezar a construir lo que corresponde, sobre todo porque estamos construyendo una república participativa. No se trata acá de otra cosa que eso, ¿verdad? Y una cosa que sí somos claros y muy fuertes en eso, en el movimiento, es que el movimiento realiza una acción política permanente. Y cuando decimos una acción política, no nos estamos refiriendo a una acción partidaria, sino que nos estamos refiriendo a la intervención en el ordenamiento político del país. O sea, quiero saber cómo se están invirtiendo los impuestos, quiero saber cuáles son los objetivos que estaban planteados acá como institución, quiero saber si estos objetivos se están cumpliendo, quiero ver el nivel de desempeño. Tanto es así que ahorita nosotros
estamos, presentamos en la actividad, en la segunda actividad de Gala Nacional, el índice de participación de evaluación, o sea, el índice general sobre la calificación a las instituciones de la participación ciudadana. O sea, cómo esas instituciones están realmente cumpliendo con lo que manda la Constitución. Y vamos a calificar a todas las instituciones, ¿verdad? ¿Basados en qué? Muy fácil, en lo que tienen en sus páginas web, ¿verdad? ¿Y quién califica las páginas web? Ah, bueno, ya fueron calificadas por la mayoría de los habitantes. Entonces, vamos a ver si realmente las personas ciudadanas pueden obtener la información suficiente necesaria para poder construirse como tales y que esa institución esté invirtiendo realmente en reconocer a la persona ciudadana como la autoridad que es constitucionalmente. Entonces, ese tipo de elementos son parte de esos ejercicios de responsabilidad que hacemos, porque esto no se trata de una acción caprichosa de la persona ciudadana. Y mucho menos aceptamos que sea o que se considere una concesión graciosa del funcionario hacia la persona ciudadana, ¿verdad? Menos, o sea, como nos dicen, es que vamos a hacer una acción inclusiva, dice el funcionario. ¿Cómo va a ser una acción inclusiva? O sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué me está hablando? ¿Me va a incluir a mí? ¿Cómo me va a incluir a mí? Si yo soy fundamental. Más bien el que tengo que incluirlo soy yo, a él en lo que yo estoy haciendo. Y entonces le digo, venga, siéntese conmigo. Pero el funcionario no puede incluirme a mí, porque ese funcionario es un servidor público y está a mi servicio. Entonces no estoy teniendo una concesión graciosa de esa persona funcionaria y yo tengo que estar agradecido porque me invitó. No, su tarea es responderme, su tarea es rendirme cuentas, su tarea es demostrarme que la plata que yo puse, usted la está ejecutando como se espera que se ejecute, ¿verdad? Entonces, de ahí, vieran qué interesante, porque en ese proceso las personas se dan cuenta que tienen que investigar, tienen que saber y encontrarse usted una persona sencilla, humilde, ¿verdad? Que conozca los alcances de ley, los alcances constitucionales, su responsabilidad, su deber, cómo es que funciona la institución, porque tienen que aprender eso. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es muy difícil, muy complicado. No, o sea, personas muy humildes que cada rato dicen, es que ustedes sí son estudiados, yo no. Resulta que saben más de cómo son las cosas porque empiezan en la práctica diaria a resolver sobre lo que los está afectando. ¿Okay? O sea, por ejemplo, yo tengo que entender cómo funciona la municipalidad. Sí, claro. Sí, ¿por qué? Porque me afecta todos los días. Si yo tengo un negocio, me afecta ¿cómo se llama? El inspector de la municipalidad, me echan el Ministerio de Salud, llaman a la caja, tengo que ver cómo hago la declaración de impuestos, tengo que ver cómo compito. Bueno, esa es la vida normal de cualquier persona con una pequeña empresa, sea que haga tortillas, sea que haga empanadas, sea que venda café, sea lo que sea, el tamaño no importa, la persona está invirtiendo su riqueza en tratar de multiplicar ese dinero para ver cómo vive dignamente. Y entonces dice, es que no tengo tiempo para aprender todo eso, entonces ¿cómo hace para convivir contra todo eso? Tiene que saber cómo funciona, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de cosas extrañas, sino de la vida cotidiana, de la forma de enfrentar las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué clase de educación tengo yo tengo que recibir? ¿Qué nivel educativo? ¿Qué calidad de educación tengo que recibir? Bueno, eso es un tema central, fundamental. ¿Y por qué entonces acá, vamos a decir, voy a poner el caso de Beneida, ¿verdad? Una compañera del Porvenir, de Ticabán, que entonces hay un CINDEA en la comunidad y viene el director regional de CINDEA y dice, no, yo lo cierro y me lo llevo para allá, como que si fuera un saco de él, una bolsa y se la lleva. Y cerró el CINDEA y dice la compañera, no, un momentico, ¿y cómo va a ser mi hija? Y dice, que vaya allá, donde estamos, vamos a abrirlo de nuevo. Y dice, ya no, un momentico, pero si el tenía el CINDEA, y si mando a mi hija allá, está más expuesto a un problema de drogas que aquí. Y entonces el director regional, de manera muy responsable, autoritaria totalmente, ¿verdad? Llega y le dice, es que los niveles de inseguridad que hay en su comunidad son más altos que allá. Y entonces le dice a la compañera, así es, y dice, así es, ¿verdad? Entonces se sientan en una reunión con jerarcas del ministerio y él vuelve a sacar el argumento y la compañera saca todos los datos del OIJ. Dice, ahora sí, muéstrame los suyos, porque aquí traigo los míos.
Aquí están los datos duros que dice el OIJ, cuántos asaltos, cuántos problemas han habido allá y cuántos hay en mi comunidad. Ahora sí, dígame dónde usted sacó sus datos. Y entonces, bueno, es una forma responsable de discutir y de debatir, ¿verdad? ¿Y cómo logra eso? Bueno, porque casualmente tenemos esa capacidad de intervenir en la institucionalidad para que me entregue la información que me corresponde y que me interesa. Esa construcción de mundo, esa construcción de lo que yo soy, implica que yo tengo que tener una responsabilidad de cómo expongo las cosas, es central. Y es lo que aprendemos y enseñamos en el movimiento. Por eso es que entonces, en esta crisis estructural que hay, nosotros entendemos que hay que construir un nuevo pacto social. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo con todos. No los del movimiento, no, todos, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué tener miedo que llega el empresario más grande como el empresario más pequeño, como la persona que es de una posición religiosa radical contra el otro que no tiene ninguna posición radical, y todo así, o sea, todos tenemos que estar. Vamos a hablar de los desacuerdos, ¿no? Hay que ver cómo nos ponemos de acuerdo, hay que ver cómo construimos. Nuestro país es el 9º país más desigual del mundo, ¿verdad? Y yo digo, el problema no es que sea el 9º más desigual del mundo, que ya eso es un problema muy serio, ¿verdad? Porque si fuera el 9º más desigual de América, ok, pero es el 9º más desigual del mundo. Entonces, el problema no es ese. El problema es que si nos ponen a medir a qué velocidad vamos con este proceso de desigualdad, entonces seguro nos echan de la carrera por doping, ¿verdad? Porque estamos dopados. Porque la velocidad a la que vamos siendo desiguales es una cosa muy peligrosa, ¿verdad? Porque aquí los ricos cada día son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Cómo va a ser posible que de la noche a la mañana tuviéramos 500,000 nuevas personas pobres? Simplemente porque vino una situación de esto del COVID-19 y un pésimo manejo y una administración pésima desde las instancias correspondientes, y entonces 500,000 personas perdieron su empleo y su oportunidad de ingresos. O sea, ¿cómo va a ser posible que personas que tenían su restaurante, personas que tenían sus negocios, los perdieron de la noche a la mañana? Y entonces ahora lo que tenemos es clase media, que era clase media, y ahora son pobres. Esa desigualdad establece una condición de violencia muy grande para Costa Rica. Y esa condición de violencia nos hace, no como dicen algunos, ¿verdad? Esos falsos positivos interesantes que divulgan, ¿verdad? Que es que vamos camino a Venezuela. No, eso es mentira. Nosotros vamos hacia una colombianización. Vamos. Cuando usted revisa la situación de Colombia y la de Costa Rica, es calcada. Las cosas que dice el presidente de Colombia, las dice, el mismo comportamiento tiene el presidente de Costa Rica. Los problemas que tenemos en Colombia, igual los tenemos en Costa Rica, ¿verdad? En términos de violencia. ¿Qué es lo que hace falta en Costa Rica bueno, vean ustedes por la forma en que se atacó el bloqueo de Altamira? Eso fue un ejercicio militar colombiano. Es decir, es un ejercicio común y corriente de Colombia. El programa Sembremos Seguridad, si usted revisa, está en las páginas de ellos, que está sustentado en las políticas de la policía colombiana. Ahí lo dice. Y además, para poderlo fundamentar, tiene un conjunto de análisis sociológicos basados en elementos que analiza el ejército y la policía colombiana. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta aquí? Nos falta un paso, que es el asesinato de líderes populares, que ya, bueno, Sergio Rojas se muere y aquí no pasa nada, se muere, no, lo matan y aquí no pasa nada. El ministro de Seguridad le advierte allá ahora a un dirigente, su problema es personal conmigo, o sea, ya, entonces, si el dirigente desaparece o aparece con un pie quebrado, ya sabemos quién fue. El otro tiene una posición de autoridad y tiene recursos militares para garantizarlo. Pero el otro problema más delicado es que lo único que nos falta avanzar es hacia la paracopolítica, ¿verdad? Que son grupos paramilitares metidos en el narcotráfico con una intervención en la decisión política muy fuerte o nombrando representantes. Bueno, en Costa Rica la presencia del narcotráfico todos sabemos que es muy fuerte y es muy grande, y para que haya un narcotraficante pues se ocupan solo 3 actores, ¿verdad? Tres actores. Si uno de esos 3 actores no está, no hay narcotraficante.
¿Qué se ocupa? Se necesita un político que le abra las puertas de par en par del país. Se necesita un juez que no lo meta a la cárcel. Y se necesita un banquero que le guarde el dinero, ¿verdad? Estamos hablando de narcotraficantes, no estábamos hablando del muchachito que anda, la muchachita que anda vendiendo piedras ahí, hecho una desgracia en la calle. No, no, estamos hablando de narcotráfico. Entonces, para que un narcotraficante esté, se ocupan esos tres. Y entonces, del narcotráfico, todos sabemos aquí en este país que funciona y sostiene la economía nacional, y de eso no se toca, eso no se habla, ¿verdad? Y cuando esos dineros, esa forma de establecer desarrollo se mantiene, el problema es que entonces se desestabiliza la tranquilidad, la paz social que nos interesa. Y por eso entonces vemos de que los muchachos, ante la ausencia de oportunidades, caminan hacia ahí, ¿verdad? Pero cuando usted revisa la situación de Colombia, Costa Rica va en una copia calcada de lo que transitaron ellos, que no es la copia de Venezuela, no es la copia de Venezuela, es la copia de Colombia. Entonces, esas situaciones, pues nosotros las vemos, nos preocupa mucho, y la situación aquí fundamentalmente es en lugar de estar en contra, es estar a favor. ¿Eso qué quiere decir? No es que estemos a favor del narcotráfico, ni mucho menos. Estamos hablando que tenemos que estar, en lugar de estar en contra del narcotráfico y toda esa corrupción y esto, tenemos que estar a favor de nosotros en términos de construir los valores, la calidad, las condiciones para que una ciudadanía con principios de transparencia, con principios de responsabilidad, con principios de probidad, se haga valer. Y que demostremos entonces que ese grupito pequeño, porque es un grupo pequeño los que están en esta cuestión de la corrupción y la impunidad, y un grupo pequeño el que está en el autoritarismo, y un grupo más pequeño todavía el que está en que presume que tiene un poder que no lo tiene, ¿verdad? Por ejemplo, vean ustedes la irresponsabilidad del presidente, ¿verdad? Porque es una irresponsabilidad de las más grandes. Convocar al presidente de la Corte Suprema, convocar al presidente de la Asamblea y convocar al presidente del Tribunal de Elecciones diciendo que son los poderes de la República. El Tribunal de Elecciones no es un poder, presume de poder, ¿verdad? Pero no es un poder. Si usted revisa en la Constitución Política, en el artículo 9, en la segunda parte, dice que la tarea del tribunal es dedicarse exclusivamente a la tarea del sufragio, no de los votos, del sufragio, que es una cosa muy distinta de los votos, ¿verdad? El sufragio es otra condición, es la condición de cómo garantizamos que las personas que se proponen o que propongo tengan la aceptación del pueblo para ser personas candidatas. Y después votamos por ellos. El proceso electoral es una parte pequeña. Entonces, resulta que el Tribunal Supremo de Elecciones esa tarea la ha hecho pésima. Tan pésimo que hoy la institucionalidad de los partidos políticos está por el suelo. ¿Quién cree en un partido político? ¿Verdad? Entonces, ahora prácticamente ser un partido político es muy fácil. ¿Por qué? Porque han tenido que bajar los requisitos para ver si tienen partidos políticos. Porque si los aumentan, entonces es más difícil y esto se reduce. Y entonces presenta al Tribunal de Elecciones como un poder, como un cuarto poder, cosa que no es, ¿verdad? Eso es violentar la Constitución, para decir entonces que los que están en contra del presidente están en contra de la democracia, están en contra de la paz, y entonces se suman ellos como diciendo, aquí estamos, ¿verdad? Como si fuera una huelga de empleados, voy a ponerlo de esa forma, es como una huelga de empleados, ¿verdad? Porque el dueño de la empresa soy yo, y entonces me dicen, usted no lo reconocemos, usted no forma parte de esto, porque aquí las autoridades somos nosotros, ¿verdad? Y entonces de ahí, hay que ver si declaramos legal o ilegal esa huelga de esos empleados, ¿verdad? Y ver entonces si están cumpliendo o no están cumpliendo. Y entonces determinar constitucionalmente qué hacemos con eso. Pero ese tipo de acciones que son altamente patriarcales y autoritarias solo demuestran un irrespeto a la persona ciudadana. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer como ciudadanía? Bueno, pues respetarnos a nosotros mismos, ver cómo avanzamos en lo que se necesita, que es un proceso de diálogo. Si el presidente no quiere dialogar, pues nosotros construir esos procesos. Para eso participamos activamente con la Asamblea de los Trabajadores del Banco Popular en constituir ese proceso. Nosotros creemos en un nuevo pacto social. Ese pacto social no es una tarea sencilla, hay que ver cómo nos sumamos todos, ¿verdad? Como dicen ahí ¿cómo se llama? Tradicionalmente tirios y troyanos, ¿verdad? Todos tenemos que sentarnos, y entonces ahí está la unión de cámaras, ahí están sindicatos que no se
podían ver con unión de cámaras, ahí están ambientalistas y están los que no son ambientalistas. Hay ¿qué? 98 organizaciones ahorita ahí. Y lo cierto es que el presidente no ha podido convocar a nadie, salvo ahora que está convocando a una reunión de este viernes, ¿verdad? A un grupo de organizaciones que vamos a ir a ver qué es, entre las cuales está también organizaciones de la Asamblea de los Trabajadores del Banco Popular. Nosotros estamos invitados también. Vamos a ir a ver en qué consiste ese diálogo. Pero si ese diálogo no permite, perdón, si eso es una escucha, como a él le gusta decir, voy a escucharlo, y yo decido, no, pues ahí no hay nada, eso no es un diálogo. Un diálogo es sentarnos a decir, mira, esto está mal, esto hay que arreglarlo, hay que poner aquí, hay que poner allá, yo hago tal esfuerzo. Tal vez ahí, don Carlos, quería agregar algo. Nosotros como sindicato pertenecemos al Bloque Unitario Social, Sindical y Social de Costa Rica, el BUSCO. Y ahorita el BUSCO está, digamos que, no sé, en un aglutinamiento con otras organizaciones sindicales sociales. Y precisamente ayer tuvimos una reunión para determinar la posibilidad de participar en algunos de estos procesos de diálogo que se están planteando. Específicamente que había planteado el presidente de la República y de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular. Bueno, ahí discutimos un poco. Primero que ya dijimos, bueno, la primera opción parece que ya desapareció, ¿verdad? No hay ni que discutirla. Pero entonces sí se centró la discusión sobre, bueno, si había la posibilidad de participar en esta otra mesa. Algunos compañeros fueron muy enfáticos en decir que había un condicionamiento de parte de la OCAEP, perdón, o los representantes de la OCAEP ahí en la asamblea de aceptar ciertos principios básicos, si no, no podían formar parte. Se centró un poco la discusión en si era cierto o no era cierto, ¿verdad? Pero básicamente tenía que ver, por ejemplo, con aceptar las alianzas público-privadas y cosas como esta, ¿verdad? Que tienen obviamente ideológicamente una carga muy fuerte para muchos sindicatos, y voy a decir que hasta para nosotros podría ser, pero no en sí como un acuerdo, porque tampoco se dilucidó bien si existía o no ese condicionamiento, ¿verdad? Algunos compañeros que son partes de la junta directiva, incluso del Banco Popular, planteó que eso no era cierto, que a pesar de que algún empresario lo hubiese dicho, eso no existía. Que más bien existe la posibilidad de ponerse de acuerdo a partir de elementos comunes, ¿verdad? Pero bueno, digamos como que queda la tarea pendiente. De mi parte quedó la duda si existía o no existía el condicionamiento. Ahora yo también estaba leyendo un poco ahí la invitación que hace el presidente, ¿verdad? Para tratar de llenar ese vacío de poder, que obviamente todos coincidimos que en este momento, ante el vacío de poder dejado por el Poder Ejecutivo, tienen que surgir estas otras iniciativas, que nos parece bien en general que surjan de una base más de la ciudadanía, como podría considerarse inicialmente la propia Asamblea del Banco Popular, sin necesariamente aglutinar a todos los frentes, ¿verdad? Pero obviamente ayer lo planteábamos también, bueno, cualquier cosa que venga del Ejecutivo en este momento suena a emboscada, no hay una credibilidad. Aunque no necesariamente hay que rechazar a puertas, ¿verdad?, en las iniciativas. Y eso es parte de una discusión mayor, ¿verdad? Porque bien lo plantea usted, bueno, el diálogo franco y abierto, pero es que el diálogo por el diálogo tampoco nos sirve, ¿verdad? Nosotros realmente necesitamos una mesa de negociaciones donde se terminen tomando decisiones que se respeten, ¿verdad? Pero el diálogo por el diálogo como un insumo para yo hacer lo que yo creo o para que se me valide políticamente ante la sociedad, obviamente, por lo menos las organizaciones sindicales están reticentes a seguir en ese ámbito. Entonces, ¿cómo asegurar que sea cual sea la mesa de diálogo que formalmente se pueda establecer con miras a llegar a acuerdos, verdaderamente generen esos acuerdos y ese pacto social que muchos creemos que se ha venido rompiendo en Costa Rica y que necesitamos reconstituirlo, ¿verdad? Y que vemos con alguna expectativa, a lo mejor estas iniciativas, no necesariamente la del Poder Ejecutivo, en la cual también se nos está invitando como, bueno, como busco, ¿verdad? No necesariamente como un citón en ese caso, pero que obviamente las experiencias no han sido nada agradables, especialmente en lo que significa este gobierno. Entonces, ¿cómo asegurar que alguno de estos procesos realmente rinda sus frutos deseados y necesitados por la sociedad costarricense? Sí, muy importante eso. Primero, sí, o sea, hay a ver, hay gente que inventa cosas, ¿verdad? Con tal de ver cómo mantiene su espacio, ¿verdad?
nosotros estamos en algo que se llama la Mesa de Trabajo y Justicia Abierta y somos ahí como el factor de discordia porque somos los únicos que somos ciudadanía. Los demás son ONGs y eso. Y andan buscando cómo proteger su nidito, ¿verdad? Y entonces alguien preguntó ahí que por qué no estaban en esa tarea, ¿verdad? De la asamblea. Y entonces un argumento que surgió ahí que me hizo tanta gracia, ¿verdad? Porque es tan irresponsable que a uno Nicole le da risa. Dijo que es que para ser miembro de la Asamblea de los Trabajadores había que pagar una cuota. O sea, es tan estrecha la concepción, ¿verdad? Que cree que es un sindicato grande y que hay que pagar una cuota de afiliación. Y ese tipo de cosas son falsas. Igual, digamos, como es falso eso de que hay condicionamientos. Si algo no existe ahí, son condicionamientos. Y se lo digo porque nosotros no formamos parte de la Asamblea, no formamos parte orgánica de la Asamblea de los Trabajadores. Formamos parte de este acuerdo. Y este acuerdo se sustentó, lo que se firma es un conjunto de valores. La transparencia, el bien común, cosas de esas. En ninguna parte se dice esto sí o esto no. ¿Qué otra cosa? Al menos nosotros, ¿qué entendemos? ¿Qué vemos? Nosotros vemos que este esfuerzo no es de negociar. Aquí no vamos a ir a negociar. Aquí vamos a ir a dialogar, a ponernos de acuerdo. Vamos a tener que ver cómo ajustamos las tortas que hay, porque hay una torta económica del carajo. ¿Qué es lo que quiere el presidente? El presidente quiere que discutamos solo el tema fiscal. No, un momentico. No, el tema fiscal es una cosa y la Costa Rica que necesitamos es otra. Y esa Costa Rica estratégica, ¿verdad? Esa hay que construirla. Y hay que definirla ya. Sí, aunque hay que definir ya el tema fiscal, porque estamos de cara a una insolvencia económica, no porque no tengamos dinero. Dinero sí hay, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, el Banco Central sobra dinero y se puede agarrar esa plata. No, hombre, esa carajada es como agarrar la plata, sacar la plata a usted y tener una persona que está metida en dependencia, en una adicción a las drogas y decirle, mira, toma toda esta plata y anda a comprar el diario, ¿ah? Y usted lo manda con toda la plata y no vuelve. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque dice, no, hombre, está loco, es un irresponsable, no le importa nada, así sea la plata de la comida, la única comida que había en la casa. Bueno, eso sería como sacar la plata del Banco Central, sería lo mismo, darle en estos momentos al Poder Ejecutivo el dinero, decir, tome, vaya, pague y está loco. Yo voy a ver cómo otra vez restituyo a fulano y a sutana y le pago un salario tal y sigo con las deudas. ¿Ah? La gran ventaja que tenemos nosotros en este país es que la deuda es interna. O sea, la bolsa izquierda le debe a la bolsa derecha. Esa es una condición importantísima que va a cambiar el año entrante. En este momento el 75% es así, pero el año entrante cambia 60-40. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Arreglar ese problema interno. A la Caja Costarricense del Seguro Social se le debe. Hay que pagarle. ¿Cómo se le va a pagar? Para nosotros en nuestro movimiento eso es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Ok, agarremos el INSS y se lo damos en dación de pago a la Caja. Y no queda entre los mismos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el INSS pasa a la Caja, ¿verdad? Y entonces el INSS genera 100 mil millones de colones por año de ganancias. Pero entonces la Caja va a pagar los impuestos, porque si alguien paga los impuestos son las instituciones. Y entonces ya se compensó, porque entonces pasamos un valor de la bolsa izquierda a la bolsa derecha, pero siempre sigue siendo los costarricenses. ¿Qué es lo que quiere el presidente y otros? Llevar esto al extremo y hacernos el muñequito aquí con VIXA y con la Fábrica Nacional de Licores, que no son las joyas de la abuela, no son las joyas de la abuela, para realmente agarrarles y después decir, bueno, la audiencia nos dice que hay que vender tal cosa, y salen vendiéndola. Y entonces la compra, ¿verdad? Periquito Pérez y dice, yo impuestos no le pago en los próximos 15 años, porque esta inversión, tengo que ver cómo recupero la inversión. Entonces, yo gano, pero ahí voy, ¿verdad? Como la Ruta 27, que no hay forma de acabar ese convenio, ¿verdad? Que lo hizo L.F. Insight, ¿verdad? Que él no habla de eso, pero él es responsable directo de eso. Y lo otro que decimos, bueno, y agarremos el Banco de Costa Rica, y lo vendemos, no, lo damos en dación de pago. ¿A quiénes? A las operadoras de pensiones. Y entonces pasamos un valor de la bolsa izquierda a la bolsa derecha, pero es mi propio pantalón. ¿Por qué? Porque se le debe a las operadoras de pensiones.
¿Cuánto genera el Banco de Costa Rica? 35.000 millones de colones de ganancias por año. ¿Cuál es la fortaleza del Banco de Costa Rica? La fortaleza del Banco de Costa Rica es que sus operaciones están fundamentalmente con el sector de gobierno, y el sector de gobierno paga puntualmente, ¿verdad? Entonces nosotros ordenamos nuestras finanzas internamente. Y si hacemos eso, entonces ¿qué? Los sindicatos van a estar en contra. Entonces dígame cómo lo resolvemos. Póngale impuestos a los ricos. Qué fácil que es, ¿verdad? O sea, ¿cuáles ricos? ¿A cuáles? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Verdad? Porque decirlo es muy fácil, pero lo cierto es que tenemos que entender eso, como tenemos que entender que hay que revisar el papel que juegan una serie de personas en la función pública que todos sabemos que no sirven, que están ahí por un amiguismo, por una situación partidaria, pero que son un estorbo para todos. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces la ciudadanía tiene que entrar a decir, bueno, hey, esta persona que está aquí en este puesto no sirve, ¿para qué está? Mejor que se vaya, ¿verdad? Y entonces, y hacemos más eficientes las cosas, ¿verdad? Tenemos casos, yo le voy a contar un caso en el Poder Judicial, ¿verdad? En el Poder Judicial, un juzgado A tiene a la par un juzgado B, los dos hacen lo mismo. El juzgado A es altamente eficiente y su morosidad es baja. El juzgado B tiene una alta morosidad. Llega un juez nuevo y dice, bueno, ok, vamos a aplicar las reglas que están en el juzgado A, aquí en el juzgado B. Y entonces los funcionarios se molestan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacen? Entonces una mujer llega y dice que el juez la está acosando, y el otro llega y lo acusa de exigencia laboral, ¿verdad? Al final del año, de 2 años de discusión en los tribunales, se demostró que las dos cosas eran falsas, pero ese juzgado siguió con una alta morosidad. Y entonces, ¿qué ha ganado el país? Solo por proteger intereses de funcionarios que no están cumpliendo su tarea. Porque eso hay que revisarlo, como hay que revisar el gran empresario que evade, que elude. ¿Y por qué evade y elude? Porque hay un Ministerio de Hacienda que tiene 0 controles, y hay funcionarios ahí que quieren hacer las cosas y no saben cómo, para que entonces la ciudadanía intervenga y se meta y diga, vamos a poner orden en este ministerio. Porque ese es el tubo por donde drenan las cosas, ¿verdad? Entonces es muy fácil, a mí me hace mucha gracia, ¿verdad? Oír creo que fue a Gerardo Corrales o el FINSAIC, ¿verdad? Cuando Fabricio dice, hay que bajar irresponsablemente, claro, hay que bajar el IVA del 13 al 9. Claro, el IVA se puede bajar del 13 al 9, claro que sí, ¿verdad? Y entonces nos volamos la canasta básica tributaria, que es una irresponsabilidad, porque eso lo hizo el viceministro de Hacienda anterior, la organizó sacando como parámetro el menú de bocas de una cantina familiar allá en Playa del Coco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no tiene ningún fundamento técnico. Y entonces, ¿qué pasaría si hacemos eso? Entonces dicen, no, eso no se puede hacer, porque entonces el arroz que tiene que llegar barato a las personas humildes también va a beneficiar a las cadenas hoteleras o a los restauranteros que van a comprar arroz barato para hacer ganancias. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? O sea, qué dicha que están haciendo dinero esos restauranteros para ver cómo echan adelante. Además van a tener más empleados y los van a tener. En este momento están cerrados y no tienen las personas que les colaboran. Y entonces resulta que el país quebraría por eso. Eso es mentira, que está quebrando por los grandes empresarios que no pagan sus impuestos. Esos sí son. Pero estos economistas buscan cómo jugar con el sentimiento de las personas para decir, esto hay que hacerlo de esta forma y por eso hay que hacerlo. Entonces mejor, le cobramos el impuesto y después se lo devolvemos. O sea, imagínense, o sea, usted y yo sabemos el trámite que lleva eso y la forma en que eso implicaría. Eso implicaría más burocracia y sale más caro lo comido por lo servido, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que analizarlas, y eso no es de negociar, eso es de entender cómo hacemos que funcionen las cosas. ¿Quiénes más que ustedes ahí en la universidad conocen los problemas que hay en distintas escuelas y en la administración de la universidad, en los manejos de la universidad, para poderla corregir y ordenar? ¿Quién es más que ustedes? Bueno, entonces partamos de la responsabilidad, de la sensatez, para ver entonces cómo se arregla eso, porque hay que arreglarlo. O sea, hay cosas que no están bien. En el país hay cosas que no están bien. Sabemos que hay instituciones que están repitiendo lo mismo y los resultados son iguales, no sirven para nada ninguna de las 5. Entonces mejor quitemos esas 5 instituciones y veamos a ver qué hacemos. ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que las
las superintendencias tengan cada uno un equipo de abogados carísimo, cuando podríamos tener una sola superintendencia y un solo equipo de abogados. ¿Qué harían los demás? Que vayan a trabajar a la calle. Además están ganando un salario muy alto a costa de no hacer nada. Vean ustedes, por ejemplo, la ARECEP tiene un equipo de abogados que no gana un solo pleito. Entonces, ¿para qué ya lo sirve ese equipo de abogados? Mejor lo quito. ¿Cuánto me cuesta? 3.000 millones de colones al año. ¿Cómo va a ser posible? Pues, o sea, 3.000 millones de colones. Imagínese usted que con eso compramos un café y unas galletitas hoy y nos sobra para mañana un poquito. 3.000 millones de colones. Bueno, ¿dónde está la eficiencia? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Verdad? Setena. Hay que revisar Setena. Todos sabemos que en Setena todo es posible. Un bosque desaparece de la noche a la mañana y dicen, no, así se puede. Así se puede, ¿verdad? En este momento nosotros aquí estamos con un proyecto que resulta que presentaron un análisis de un geólogo que dijo, estos terrenos son muy frágiles para hacer tal cosa. Van y buscan ahí con apoyo interno y presentan otro estudio donde de la noche, de un año al otro, la composición del suelo cambió. Lo que lleva miles de años ¿cómo se llama? En la naturaleza cambiar, en Setena cambió de un año al otro. Y eso es viable, y ahí están encontrando a ver cómo lo justifican. Esas cosas son así, no, eso no puede ser. Tenemos que meter a la cárcel a más de uno de esos, ¿verdad? Eso no puede ser. O sea, el derecho a un ambiente sano, el derecho a lo que es el ambiente nuestro, es un derecho que es de todos. Y no puede estar en manos de personas que no tienen escrúpulos para hacer de eso un festín de Baltasar. Tenemos que poner orden. Tenemos que encontrarnos y reconocer que hay cosas que están mal, ¿verdad? Como hay, así como hay personas funcionarias que son de primera, hay que reconocer otros que no dan la talla. Así como hay ciudadanía que es honesta, hay otros que son peligrosísimos porque están viendo en cada esquina a ver qué chorizo hacen para ver qué acto de corrupción hacen, ¿verdad? Porque la corrupción no es solo de los, como dicen, de los de arriba, no. La corrupción es una cultura muy fregada que se logra porque casualmente hay un corruptor y hay alguien que se deja corromper. Entonces, nosotros creemos que en este esfuerzo de la mesa de la Asamblea de los Trabajadores que se convoca, tenemos que sumarnos todos, o tenemos que encontrar una forma de encontrarnos todos. A mí me duele, por ejemplo, oír en estos momentos establecer como punto fundamental para sentarme a hablar, si voy a decir, si usted anda con camisa amarilla y yo ando con una camisa diferente y tenemos que andar con una camisa como la que yo ando, porque si no, entonces no se acepta. O sea, eso es ilógico, ¿verdad? Si el carro está pegado, hay que ver cómo lo sacamos del charco para ver cómo sirve, porque al final, digo, usted va para el mismo lugar y yo le agradezco que me ayudó a sacar el carro mío y le digo, montes y vamos los dos embarriolados en el carro, así seamos los enemigos porque usted me ayudó a sacar el carro del charco. Bueno, el país está en un charco. ¿Qué puede pasar? Que entonces no saquemos el carro del charco y vendrán otros a hacer del carro las ventajas y las cosas que quieran. Entonces, yo sí creo que esas diferencias que hay entre grupos tenemos que superarlas. Han sido históricas, no es que se van a acabar, pero en estos momentos tenemos que ver cómo empujamos todos el carro para sacar el carro de donde está. Y yo creo que hay suficientes propuestas y hay que ver cómo construimos esa Costa Rica del futuro. Son dos cosas que van juntas, que no se pueden separar. O sea, en eso estamos no coincidimos con el presidente. El presidente quiere resolverlo inmediato, que es el tema fiscal, y dejar lo otro para el que viene, o sea, en la otra campaña electoral. En eso estamos de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Tenemos que resolver responsablemente las dos cosas simultáneamente. No podemos resolver el tema fiscal si no tenemos claras las bases de cómo se va a hacer. ¿Cómo se defiende eso? No, perdón, ¿cómo se garantiza que eso se ejecute? Con los niveles de participación que tengo yo establecidos en el proceso de ejecución, ¿verdad? Entonces, si eso yo creo que le corresponde al Poder Ejecutivo y yo no entiendo que yo tengo que intervenir con ellos en eso, entonces no se va a resolver. Si el Poder Ejecutivo me dice, mire, váyase tranquilo, yo voy a arreglar el Ministerio de Hacienda. ¿Está loco? No, señor. Vamos para el Ministerio de Hacienda juntos ya y juntos vamos a hacer el proceso, juntos. Usted necesita plata, 156 millones de dólares para invertirlos en gobierno, ¿cómo se llama? En Hacienda Digital. No hay problema, se los vamos a dar, pero vamos a revisar cada 5 que se invierte. Y vamos a saber cómo se invierte. Tenemos que saber eso diariamente. Que mire, que usted
no señor, vamos a estar juntos porque la plata la estoy poniendo yo. Yo soy el de la deuda ahora. No es el presidente, no. Soy yo, la persona ciudadana, ¿verdad? Y en esto las personas de la función pública tienen que ayudarnos a sumarnos todos. ¿Para qué? Porque el conocimiento que tienen, no técnico, sino del funcionamiento de estas cosas, para garantizar que las cosas sean. Y entonces poder hacer de verdad que el país salga adelante. Pero no podemos someternos a problemas históricos para resolver un problema estratégico. Tenemos que resolverlo entre todos. Tenemos que poner de nuestra parte todo. Okay. Tal vez para cerrar, tal vez aquí es de hacer una suposición, claramente, ¿verdad? Pero obviamente el viernes hay una invitación, no sé, los grupos que van a participar irán con alguna expectativa, pero con pies de plomo, diría yo, ¿verdad? Pero se podría al rato considerar que es una estrategia para precisamente acabar con esta alternativa que pareciera surge de una forma independiente de algún tipo de consenso. Correría el riesgo de esta iniciativa de la Asamblea de Trabajadores de opacarse debido a esta nueva convocatoria del Ejecutivo en quien, insisto, hay mínima confianza de parte de todos los sectores de la sociedad. Miren, desgraciadamente la tarea del presidente es ver cómo destruye lo que hay. Esa es su tarea. Y yo no tengo que enojarme, esa es la tarea. Él anda con sus intereses, ¿por qué me voy a enojar? ¿Sí? El que tengo que enojarme soy yo con yo, si yo no logro entender eso, como dice usted, y me dejo caer en la trampa y me engaño, ¿verdad? Como me decía, como aprendí una vez de la campaña de Miguel Ángel, aprendí dos cosas importantes, ¿verdad? De Miguel Ángel Rodríguez. Decía, la primera que aprendí es que en política no hay espacios vacíos, o sea, no en la política electoral, en la vida diaria, la política, y para decir algo, en la universidad, alguien no ocupa un puesto y viene alguien el que menos piensa y lo ocupa, ¿verdad? Y ¿qué es el peor? Es el que quedó, porque no hay campos vacíos. Y el otro que aprendí es que en política nadie engaña a nadie, uno se engaña solo, ¿verdad? Entonces, sí, voy a poner el ejemplo, pues una campaña electoral que es más fácil, ¿verdad? Entonces el candidato llega y me abraza y me saluda y me palmetea la espalda y yo llego a la casa diciendo, y es amigo mío, el carajo no es amigo mío. Yo soy el que me estoy creyendo eso, ¿verdad? Entonces, en la vida diaria, en la institucionalidad, en el acontecer diario, nos pasa igual, ¿verdad? Creemos a veces que, ¿verdad? Las cosas están muy bien y no, hay que entender que yo tengo que tener claro los objetivos por los que voy y tengo que tener muy claro en el marco de cómo lo vemos en el movimiento, esa construcción de poder que yo necesito como persona ciudadana y digamos las organizaciones gremiales, qué es lo que pretenden custodiar en ese ejercicio para ver entonces cómo garantizamos que esa custodia se dé. La tarea del presidente va a ser desbaratar eso. ¿Cómo llegamos de tal forma que la individualidad o la independencia, para decirlo más precisamente, la independencia de cada grupo se respete, se mantenga, pero que haya una unidad de conjunto que establezca realmente cómo preservamos el principio de la intervención nuestra como ciudadanía, como nos corresponde, como nos obliga la Constitución, a estar permanentemente en la toma de decisiones e intervenir en la transparencia y la rendición de cuentas de lo que se acuerde y se haga. ¿Cómo tengo yo el poder y cómo mantengo ese poder? Que es hacer la tarea del presidente, ver cómo acaba con eso, para garantizar que él camina solo y entonces hace un proceso de exclusión en la toma de decisiones. Ese tipo de cosas tenemos que entenderlas y aclarárnoslas y la única forma es la claridad conceptual que tenemos que tener a la hora de sentarnos. Y no se trata de estar juntos para estarnos secreteando, sino desde la claridad conceptual de cada y la independencia de cada organización, lograr eso. Y entender que la fortaleza del éxito de lo que yo pretendo está en la medida en que yo entienda desde los zapatos del otro qué es lo que el otro piensa para actuar en concordancia con él. O sea, vamos a decir, usted y yo estamos ahí el viernes y yo tengo que estar más que en mis zapatos, viendo lo que se dice, tengo que estar en mis zapatos, pero también en los zapatos suyos, entendiendo lo que usted necesita y aspira para ver cómo nos juntamos y cómo lo acordamos para poder garantizar que se logre. Ese principio de inteligencia me parece que es lo central que debemos garantizar, porque ellos irán por sus intereses, ¿verdad? Irán por sus intereses.
y que no son los intereses del presidente, porque sería muy fácil, sino que son intereses de grupos que ni siquiera vemos, ¿verdad? Que están ahí en la sombra, que son los que definen y los que mandan. Y que entonces es como atacarlos, decía una hija mía, ¿verdad? Los dementores, ¿cómo se llama? Los espíritus malignos de Harry Potter, ¿verdad? Que volaban y era una cosa tenebrosa. Bueno, ¿cómo enfrentar esos dementores, ¿verdad? Que están en mi mente muchas veces, más que en la realidad, y cómo entonces supero el miedo, cómo venzo el miedo que tengo de algo que creo que es grande, cuando realmente no es tan grande, a lo mejor es muy pequeño. Y entonces yo voy lleno de miedo, porque creo que ellos son muy grandes, cuando no tomo en cuenta el miedo con el que ellos llegan, porque también no están, ellos están considerando que somos demasiado grandes. Entonces la tarea de ellos es volvernos a hacer y entender que somos pequeños, porque así nos hemos criado, así nos hemos educado y así nos vemos en el sistema. En un sistema que, como dije al principio, fracasó, que es el sistema de representatividad, porque lo que sigue es el sistema de participación activa en la toma de decisiones de nosotros, de la ciudadanía, de todos juntos, de la mano. Y entonces, ese miedo ellos lo tienen, pero yo no logro dimensionar ese miedo, porque estoy más preocupado del miedo que yo tengo. Y eso entonces es un error muy grave a la hora de participar y llegar a acuerdos estratégicos, porque el miedo me vence y no el reconocerme con el poder que yo tengo. Por eso le digo, le decía, que nosotros estamos más a favor que en contra. ¿A favor de qué? A favor de lo que yo soy, a favor del planteamiento que tengo y no en contra del otro, porque cuando yo me pongo más en contra del otro, abandono mis ideas por ir a decirle al otro que está equivocado. Cuando yo lo que tengo que hacer es profundizar en mis conceptos para entender por qué yo estoy en lo correcto, ¿verdad? Y de eso, esa inteligencia y la humildad de entender que lo que yo propongo no es desde la soberbia, sino desde la capacidad que tengo de argumentar y demostrar lo que pienso y a lo que voy. Nosotros iremos, porque ahí nos encontraremos este viernes, nosotros también fuimos invitados y vamos con esa posición, una posición humilde, tranquila, documentados, informados, manejando las cosas, digamos, los criterios de hacia dónde queremos ir para ponerlo a prueba con todos y llegar a acuerdos con todos, porque vamos con un marco de disensos para construir un consenso. Y ese consenso, pues tenemos la capacidad de encontrarnos sin miedos. Tenemos que demostrar que entre nosotros no existen. Bueno, creo que en eso la mayor parte de los sectores de la sociedad costarricense hoy día estamos de acuerdo, ¿verdad? La necesidad de crear ese consenso que nos permita no solo salir de esta situación de emergencia sanitaria, de esta situación de emergencia fiscal, sino de poder realmente comenzar a crear ese nuevo pacto social que el país necesita y que todos aspiramos, ¿verdad? Esperamos que haya un correcto entendimiento de los diferentes sectores, que sepan o sepamos transigir, que no es situación fácil, pero que tampoco es que nunca se haya dado en la sociedad costarricense, ¿verdad? Simplemente, a lo mejor hay que mirar un poco para atrás y poder aprender de esos mentores, en este caso, del país que hoy tenemos. Agradecerle, don Carlos, por la riqueza de su exposición. Este ha sido pues el primer encuentro que tenemos y creo que no será el último. Esperamos tal vez el otro año ya en una situación un poco más tranquila poder no solo conversar por este medio nuevo, sino a lo mejor ya presencialmente en la universidad tener espacios en que podamos compartir más con nuestros afiliadas, con los trabajadores y trabajadoras de la universidad para poder seguir educándolos en esto que es construcción de la ciudadanía y asumirse, ¿verdad?, como parte de ese verdadero poder de la República. Entonces, esperamos de verdad que todo esto nos lleve a construir algo positivo para este país que todas y todos queremos y todas y todos necesitamos, obviamente. Así es. Y estamos a la orden. Más bien, muchas gracias por habernos invitado y este montón de tiempo que nos han regalado de conversar con ustedes y conocernos y permitirnos expresar lo que somos. Muchísimas gracias por eso. Okay. Y a ustedes, compañeras y compañeros que nos han seguido, así como a los que nos van a seguir posteriormente, esperamos que esta oportunidad, este conversatorio, también les haya sido sumamente rico, como lo ha sido para nosotros. Y ahí les dejamos planteado el mensaje, ¿verdad?, que tenemos que ser participativos en la construcción de este país que queremos y no simples testigos de lo que suceda. Muchas gracias, buenas tardes y nos veremos de nuevo.